La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha llevado las relaciones diplomáticas entre Moscú y Washington a su peor momento desde la Guerra Fría. Los ataques del Kremlin, que han incluido el uso de misiles, tanques de guerra y ataques aéreos en la capital de Ucrania, Kiev, y otras ciudades importantes, es, según Putin, una reacción cercada ante el avance de la OTAN. Pero con la excusa que sea, lo cierto es que esta invasión podría rediseñar el mapa de seguridad global, reduciendo o aumentando la influencia de Rusia al resto de Europa a los tiempos de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia hace más de 30 años. Por su parte, los países miembros de la OTAN ya han impuesto diversas sanciones de estados que tienen como objetivo paralizar por completo la economía rusa. Pero Putin también tiene una influencia muy poderosa en Alemania y varias fichas estratégicas que, por lo visto, estuvo planeando desde hace tiempo, y este es solo el comienzo en el tablero internacional. ¿Por qué Rusia invadió Ucrania? ¿Hasta dónde se involucrará Estados Unidos? ¿Por qué no han intervenido las fuerzas de la OTAN? ¿Qué papel juega el gas ruso en esta crisis y qué es lo que quiere Putin? En este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Antes de decirte cómo y por qué Rusia invadió Ucrania, quiero aclarar que todo el contenido de este video expone los hechos históricos tal y como han sucedido, pero este tema genera mucho fanatismo en algunas personas que pueden generar comentarios en busca de polémica o insultos, muchos de ellos sin respeto a las víctimas de este conflicto. Así que si alguien tiene duda de la veracidad de estos hechos que voy a comentar, en la descripción de este video te dejaré, como siempre, los links de toda la información para que puedas corroborarla. Y recuerda que esta información cambiará a medida que avancen los días, por eso te recomiendo que te suscribas al canal para que te mantengas al tanto. Todos esperábamos que si el Kremlin comenzaba una invasión a Ucrania, sería con la excusa del conflicto por el avance de la OTAN. Pero contrario a lo que todos pensábamos, en su primer comunicado oficial, Putin sorpresivamente dijo que el objetivo principal de su invasión era defender a los habitantes de Ucrania de habla rusa, especialmente a los de las dos autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Luhansk que se separaron del control ucraniano en el año 2014. Muchos de estos habitantes en estas zonas de Ucrania tienen padres o abuelos de origen ruso, porque Ucrania era parte de la Unión Soviética antes de su colapso al final de la Guerra Fría en 1991. Pero después de la desintegración de la Unión Soviética, dejó a Rusia con una población, un territorio y una economía muy reducidas. También disminuyó el estatus de superpotencia de Rusia y ante los ojos de Moscú, la dejó vulnerable a los ataques después de que Ucrania señalara su intención de unirse algún día a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y la Unión Europea, y con esta excusa de la afinidad lingüística y el parentesco con familiares rusos, Moscú inició desde hace años campañas masivas para proporcionar cientos de miles de pasaportes rusos a todas las personas que viven en los territorios de Donetsk y Luhansk, es decir, otorgándoles también la ciudadanía rusa. Entonces, al darles la ciudadanía rusa, fue intensificando un sentido de pertenencia a su país, para distanciarlos de Ucrania y declarándose como repúblicas independientes de Ucrania, aplicando el viejo aforismo latino, divide y vencerás. El ataque de Rusia comenzó con esta excusa, de reconocer como repúblicas independientes a los territorios de Donetsk y Luhansk, y se produjo horas después de que Putin anunciara una operación para desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, amenazando con llevar a juicio a sus líderes, poniendo con su comentario en peligro al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ante esto, Zelensky, presidente de Ucrania, reunió a su Consejo de Defensa y Seguridad Nacional y después de que Putin anunciara que reconocía la independencia de los estados separatistas, en un discurso a la nación a altas horas de la noche el 21 de febrero, dijo que las últimas acciones de Rusia equivalían a una violación de la soberanía ucraniana e instó a todos los ucranianos con experiencia militar a unirse a la lucha y a otros incluso a donar sangre.
La primera impresión del presidente ucraniano fue que el objetivo principal del Kremlin tal vez no era invadir Ucrania, sino más bien generar un clima de desestabilidad en el país. Pero en estos momentos no podemos dimensionar cuál será el alcance de estos ataques. Días después, el 23 de febrero, el gobierno de Ucrania declaró el estado de emergencia y comenzó a movilizar a los reservistas mientras pedía a sus propios ciudadanos en Rusia que abandonaran ese país de inmediato. Según el Departamento de Estados de Estados Unidos, entre 25.000 y 50.000 civiles podrían morir o resultar heridos si Rusia lanzara un ataque total para apoderarse de todo el país. Entre 3.000 y 10.000 soldados rusos y entre 5.000 y 25.000 soldados ucranianos morirían o resultarían heridos, y entre 1 a 5 millones de ucranianos podrían incluso resultar desplazados. El 22 de febrero, Biden lanzó un comunicado desde la Casa Blanca en el que calificó a los movimientos de las tropas rusas como el comienzo de una invasión rusa de Ucrania. Pero más allá de lo que esperaba Ucrania, que era una fuerte intervención militar de Estados Unidos y de la OTAN para frenar a Putin, esta ayuda nunca llegó, por lo menos no hasta el momento en que se está grabando este video, al punto que el propio presidente de Ucrania hiciera declaraciones muy tristes en las que dice que se han quedado solos y abandonados a su suerte, y que nadie ha estado dispuesto a brindarles ayuda para frenar el conflicto, en gran parte porque el origen de este conflicto, o por lo menos mediáticamente así fue, era la intención de Ucrania de unirse a la OTAN, y en un momento hablaremos del por qué no han recibido ningún tipo de ayuda militar real hasta este momento. Pero lo cierto es que Biden sí anunció lo que dijo sería una primera ronda de sanciones dirigidas a las instituciones financieras de Rusia. Las sanciones que hasta ahora Estados Unidos ha anunciado están dirigidas a limitar la capacidad de Rusia para hacer negocios en euros, dólares, yenes y libras. Entre estas sanciones destacan también las aplicadas contra 4 grandes entidades financieras rusas, entre ellas VTB, que es el segundo mayor banco de Rusia. Esto significa que todos sus activos en Estados Unidos han sido congelados como un intento de frenar la capacidad de Rusia de financiarse. Sin embargo, entre este primer paquete de sanciones, ha evitado excluir a Rusia del Sistema Internacional de Datos Bancarios, o también denominado SWIFT, que es un sistema que permite hacer operaciones internacionales. Y esta sería la medida más grave y contundente que se podría tomar contra Rusia. Pero muchos analistas opinan que esta medida no se ha impuesto aún porque perjudicaría también al resto de Europa, que depende de insumos y bienes que provienen de Rusia. Biden dijo que se encargaría de que Putin se convirtiera en un paria internacional. La pregunta es si estas sanciones son realmente suficientes y determinantes para quebrar la economía rusa, porque Moscú se enfrenta hoy a estas sanciones con una situación financiera mucho más fuerte que en el 2014, cuando la Unión Europea y Estados Unidos aprobaron represalias comerciales por la anexión de la península de Ucrania de Crimea. Pero evidentemente esta situación ya la estaba previendo Rusia desde hace años. Ahora el Kremlin ha logrado acumular un fondo soberano que hasta el 1 de febrero sumaba 174.900 millones de dólares. Pero aún así, su economía es frágil y la inflación en Rusia se ha situado este mes en el 8.8% y los tipos de intereses oficiales en el 9.5%. Por lo pronto, los antiguos planes para que Biden se reuniera con Putin están suspendidos. Hasta ahora, la respuesta de los países miembros de la OTAN se ha limitado a imponer sanciones, pero esas sanciones no parecen intimidar el avance de las tropas rusas en Ucrania. Mientras la OTAN se encuentra reforzando sus tropas en los límites con Ucrania, desplegando aviones de combate y barcos en la región y en la Unión Europea, y la Unión Europea ha establecido también planes de préstamos y subvenciones a Ucrania por más de 1.300 millones de dólares. Y aunque Ucrania no forma oficialmente parte de la OTAN, sí es un país socio de la alianza militar, y según los acuerdos vigentes, este es o era un camino para que pudiera convertirse en miembro de la OTAN en el futuro. Pero como ya lo hemos mencionado en otros videos, para que su solicitud fuera válida, según las propias reglas de la OTAN,
Ucrania no debía tener ninguna disputa en sus límites fronterizos con otros países, y ahora esas disputas territoriales son más grandes con el reconocimiento de Rusia sobre las supuestas repúblicas separatistas de Donetsk y Luhansk. Y esa es la razón por la que el mismo Biden ha dicho que la posible membresía de Ucrania en la OTAN no es probable en el corto plazo, aunque dijo que la decisión en última instancia pertenecería a la OTAN. Este es uno de los puntos débiles más grandes en este conflicto, no solo para Rusia, sino para el resto de Europa. Este gasoducto se llama Nord Stream 2 y provee de gas natural ruso por medio de este ducto que cruza el mar Báltico hasta Alemania. Este proyecto submarino le permitiría a Rusia vender su gas en Alemania y el resto de Europa directamente sin la necesidad de cruzar por Ucrania. Desde los tiempos de Trump, Estados Unidos se opuso al oleoducto por temor a que, con esto, se socavara la importancia de Ucrania y se fortaleciera el control de Rusia sobre el mercado de gas europeo y la influencia política de Moscú. Pero por diversas presiones de Alemania a Estados Unidos, la administración de Biden optó el año pasado por renunciar a las sanciones sobre el gasoducto porque la realidad es que Alemania depende de este gas para poder subsistir. El 22 de febrero, la mañana después de que las tropas rusas entraran en Ucrania, Alemania canceló el gasoducto Nord Stream 2 y esta es una medida energética que limita los esfuerzos de Putin por distanciar a Europa de Estados Unidos. Pero también perjudicará en gran medida a Europa. Ahora el precio del gas será mucho más caro, porque en lugar de que llegue por este gasoducto, ahora tendrá que comprar gas estadounidense y probablemente también de Qatar. Pero importar este gas desde lejos es mucho más costoso y generará una crisis económica no solo para Rusia, sino para el resto de Europa. Este conflicto podría sin duda producir consecuencias devastadoras para todo el continente europeo y para el mundo entero. Estamos hablando de que esta es la primera vez que una gran potencia invade a un vecino europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Esta invasión puede tener efectos negativos muy altos para muchos países alrededor del mundo, pero principalmente para los que limitan con Rusia y con Ucrania, como Letonia, Polonia y Moldavia, quienes seguramente tendrán que recibir una gran afluencia de ucranianos refugiados desplazados de los territorios que estén en conflicto. Por eso, Lituania y Moldavia ya han declarado un estado de emergencia recibiendo a miles de mujeres y niños ucranianos. Cada cabeza es un mundo, pero el mundo de Putin es totalmente desconocido. ¿Qué pasa por su mente y qué es lo que espera de todo este conflicto? Vladimir Putin culpa a la OTAN de su decisión de atacar a Ucrania por la expansión hacia el este de la OTAN y antes de que los ataques comenzaran, Putin había dicho que Rusia no tenía ninguna otra opción y dijo que no se quedarían con los brazos cruzados. Días recientes antes de que el conflicto estallara, el presidente de Ucrania habría pedido públicamente un cronograma claro para que Ucrania se adhiriera a la OTAN. La reacción de esta declaración por parte del viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia fue tajante. Textualmente dijo: para nosotros es absolutamente obligatorio asegurarnos de que Ucrania nunca se convierta en miembro de la OTAN. Y es que Putin también ha argumentado en diversas ocasiones que si Ucrania se une a la OTAN, la alianza podría intentar recuperar también Crimea. Pero Rusia no solo se centraba en Ucrania, también exigía que la OTAN regresara a sus fronteras anteriores de 1997. Para tener claridad de cuántos países tendrían que dejar de pertenecer a la OTAN bajo esta exigencia, en esta imagen podemos ver cuáles son los países que se han adherido a la OTAN después de 1997. No hay tiempos buenos para comenzar una guerra, pero este es el peor de todos, y la pregunta es, ¿por qué ahora? Definitivamente hay un factor determinante en el regalo de una ventaja estratégica que Putin tuvo para iniciar esta invasión a Ucrania, y es Bielorrusia, el país vecino de Rusia que recientemente buscó la ayuda rusa para restablecer el orden público después de una multitud de protestas e insurrecciones en agosto del 2020. Putin intervino en Bielorrusia, ayudando a restablecer el orden público, si se le pudiera llamar así, y con esto el presidente de Bielorrusia quedó en deuda con Putin,
una deuda que ya ha comenzado a pagar. Putin encontró en Bielorrusia un nuevo puesto militar para poder rodear a Ucrania, porque Bielorrusia ocupa un lugar estratégico justo al norte de las ciudades más grandes de Ucrania, Kiev y Kharkov. El siguiente factor fueron los problemas internos de Ucrania que parecen haber irritado a Putin, especialmente con Viktor Medvedchuk, un político y empresario ucraniano y gran amigo de Putin. De hecho, según diversos informes, Viktor Medvedchuk es el padrino de la hija de Putin y fueron los principales ojos, oídos e influencia del presidente ruso en Ucrania, hasta que fue acusado de traición y fue puesto bajo arresto domiciliario. El presidente de Ucrania, Zelensky, emprendió también una campaña para limitar las estaciones de televisión prorrusas en Ucrania e intensificó sus esfuerzos para contrarrestar la influencia del Kremlin en Ucrania. También inició un impulso renovado para ser miembro de la OTAN y esto generó un clima aún más tenso entre Ucrania y Rusia. Y finalmente, la baja popularidad de Zelensky, un joven político al que le han tocado uno de los momentos más difíciles para la historia de Ucrania. Y esto ha generado un declive en su popularidad, especialmente porque no ha podido resolver el problema de la guerra como prometió en su campaña presidencial. Por supuesto, es muy difícil imaginar todo lo que pasa por la mente de un presidente miembro de la KGB que nunca revela sus secretos. Pero Vladimir Putin ha elegido su momento en la historia, y es la historia la que juzgará a cada uno de los actores en este conflicto. Pero por hoy, miles de inocentes morirán sin entender por qué. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.